Saludos a todos los que nos sintonizan a este nuevo episodio de Conéctate con Hacienda. Le habla Francisco Párez Alicea, secretario del Departamento de Hacienda. Y en este episodio yo creo que va a ser uno de los episodios más controversiales en la historia de Conéctate con Hacienda. Pues toca un tema que ha sido bastante discutido a nivel público, que es los beneficios y retos y defectos que pueda tener la Ley 22. Los que tuvieron la oportunidad de escuchar el episodio pasado ya anticipan que hoy continúa acompañado del doctor Caraballo Cueto. Saludos, doctor, ¿cómo se encuentra? Saludos a ti y a toda la audiencia. Pues tuvimos un episodio, el quinto episodio de Conéctate con Hacienda. Estuvimos aquí discutiendo los gastos tributarios y era de antesala a esta discusión sobre la Ley 20, Ley 22. Ciertamente esto ha sido una ley que ha generado controversia en el pasado reciente particularmente, y lo discutimos como en el episodio pasado, cómo se ha ido cada vez democratizando más información sobre los incentivos contributivos, y democratizar información pues tiene el resultado de que más personas puedan generar alguna opinión sobre distintas determinaciones de política pública. Yo quiero hablar un poquito de Ley 22 y de Ley 20. Hoy ambos programas están consolidados en el Código de Incentivos, que es la Ley 60, aprobada en el 2019. En esencia, son dos programas distintos, a pesar de que las personas los mezclan, y creo que había una intención de que se mezclaran ambos para poder maximizar los propósitos de estos programas de incentivos. Y quiero comenzar con la Ley 20. La Ley 20, quien también está en la Ley 60, básicamente es una tasa de 4% por la exportación de servicios. Típicamente la exportación de servicios son servicios que se dan desde Puerto Rico para simplificarle la vida, ¿verdad?, a los escuchas. Se les rinde esos servicios a personas que no están en la isla. Call centers, por dar un ejemplo, estos centros de llamadas pues pueden ser unas actividades que típicamente están vinculadas a la exportación de servicios. También hemos visto casos de firmas de servicios profesionales, por ejemplo, servicios de contabilidad, en la medida en que no tengan que ver con leyes de Puerto Rico, pues esos servicios de asesoramiento podrían cualificar para esto. De igual manera, he visto muchos decretos vinculados a la arte, a la música, de personas que generan este producto acá y exportan sus servicios a personas fuera de Puerto Rico. En esencia, cualquier puertorriqueño pudiese solicitar para este tipo de incentivos, y a su vez pues permite que las distribuciones de riqueza, los famosos dividendos, estén eximidos de tributación. Así que esa riqueza solo estaría tributada a un 4%. Por otra parte, tenemos la Ley 22, que yo creo que ha sido el eje, ¿verdad?, de mucha discusión en tiempos recientes, donde básicamente se excluye de tributación a inversionistas que vengan a Puerto Rico, se conviertan en residentes de la isla y generen ciertos ingresos pasivos, tales como intereses, dividendos y ganancias de capital. Tributarían una tasa del 0 en caso, ¿verdad?, de poseer este decreto. Obviamente esto genera muchas opiniones de distintos lados. Yo siempre he dicho que todos los incentivos, todas las desviaciones de una tasa, pues ciertamente complican el trabajo del Departamento de Hacienda, pero hay instancias donde el Departamento de Hacienda tiene que reconocer y darle deferencia a otras visiones de desarrollo económico o otras determinaciones de política social que se quiera llevar a cabo, que van más allá de la administración tributaria. Y esos son varios de los asuntos que quiero hablar hoy con el doctor Caraballo Cueto. Y también darle un trasfondo y que esto sirva de eje de la discusión de dónde estábamos y hacia dónde nos hemos dirigido. No les voy a mentir, cuando llegue al Departamento de Hacienda, si yo pedí un informe del departamento de cuántas planillas se radicaban por tenedores de decretos de Ley 22, no había un informe. El procesamiento de la planilla era muy limitado. Los campos que pasaban por el escrutinio de nuestro negociado de procesamiento de planillas, había muy poca comunicación con el Departamento de Desarrollo Económico. No se cuantificaba el gasto tributario y otro sinnúmero de cosas que no necesariamente reflejaban una sana administración fiscal sobre esto. De igual manera,
en el proceso de fiscalización a nivel del Departamento de Desarrollo Económico era casi nulo, no existía una fiscalización. Eso ha cambiado, yo creo que dramáticamente en los pasados años, donde hoy ya yo a través de Gentax, que ustedes conocen como Suri, puedo saber a ciencia cierta qué tenedores de decreto han radicado planillas, podemos validar información con el Servicio de Rentas Internas Federal de manera automática. De igual manera, el Departamento de Desarrollo Económico ha comenzado, ¿verdad?, unos procesos administrativos de revocación de decretos para personas que no cumplen con los requisitos en ley para tener este tipo de decretos. Y definitivamente el informe de gasto tributario que refleja que a nivel de ley 20, el gasto tributario son como unos 240 millones y a nivel de ley 22 estamos hablando de un gasto tributario cerca de unos 300 y pico de millones según nuestro informe de gasto tributario. Doctor, con esto quiero comenzar a preguntarle qué lo llevó a hacer este informe y, en resumen, qué es lo que contiene el mismo. Bueno, en el episodio anterior estábamos hablando de cómo cambia comportamiento estos incentivos o cómo no los cambia. Y hablé de explicando lo que era el contrafactual, que es lo que hubiese ocurrido en ausencia de este incentivo. Pues ese análisis no se había hecho en Puerto Rico. El análisis que se había hecho anteriormente era enviarle un cuestionario a las personas que tienen este decreto y preguntarles, mira, ¿cuánto fue que tú has invertido? ¿Qué tú has hecho en Puerto Rico? Pero eso es una forma de medirlo. El problema es que eso no tiene validez interna porque puede ser que las personas no recuerden bien o no quieran recordar bien cuánto realmente es lo que han invertido y cuánto es los empleos que han creado. Así que utilicé otros métodos estadísticos más avanzados para mirar qué hubiese ocurrido en ausencia de estos incentivos. Esto como parte de esta discusión que se está dando de si son necesarios o no son necesarios estos incentivos. Mencionaste ahorita y estoy de acuerdo, que estas dos leyes se empezaron a promocionar juntas, la ley 20 y 22. Pues ahora la ley 20 ha caído víctima de la ley 22. Yo pienso igual. Porque ahora pues se ha empezado a demonizar la ley 22 por un proceso y he tratado de mirar esto con ojos más de científico social. Digo, ¿qué es lo que le molesta tanto a la gente con esta ley 22? Y es el proceso de gentrificación que se ha dado en algunas áreas bien particulares, en el caso de Condado, del Viejo San Juan, en el caso de Dorado. Y esta discusión se ha tenido en muchas áreas en Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso del barrio en Nueva York, ya ese no es el barrio, allí apenas quedan puertorriqueños, los puertorriqueños han sido desplazados. Han sido desplazados, pero fíjate, allí no hay incentivo tipo ley 22. Correcto. Y como quiera ocurre el fenómeno. Como quiera ocurre el fenómeno. Y lo interesante es que por ese proceso, que es un aspecto que puede ser hasta una consecuencia no intencional de la ley 22, y en vez de vamos a atender ese aspecto en particular que nos está causando insatisfacción, pues entonces no solamente se llevan la ley 22 completa, sino que también se llevan la ley 20 enredada, donde en la ley 20 usted no tiene que ser extranjero para participar ni venir del exterior, usted puede tener una empresa local y hay muchas empresas locales que están exportando servicios hasta de contabilidad, República Dominicana, sí, y algunas, incluso servicios de recursos humanos hacia el exterior y participan de la ley 20, y yo creo que nosotros necesitamos exportar más. Si yo miro las economías pequeñas a nivel internacional que son exitosas, están orientadas a la exportación porque el mercado interno es pequeño. Así que en el medio de esa vorágine, pues hacía falta un poco, vamos a medir esto. Cuando lo mido, lo que veo es que desde que se creó la ley hasta el mes justo antes del huracán María, porque después del huracán María el ambiente macroeconómico de Puerto Rico cambió dramáticamente. Porque hay un plan Marshall ahora en el proceso. El plan Marshall fue después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una reconstrucción inmensa en Europa. Pues nosotros estamos en ese proceso, pero después del huracán María. Así que para no mezclar varios factores ahí juntos, lo que hice fue que medí justamente antes del huracán María, cuál fue el saldo de estas leyes,
y encuentro que crearon cerca de 30,000 empleos o que contribuyeron en términos porcentuales en un 3% al empleo total que hay en Puerto Rico, tanto ambas leyes que fueron eh, legisladas Casi simultáneo. en el mismo año, Sí, correcto. Así que no es que aumenta 3% todos los años, es de principio a fin, claro. hay 3%, así que el impacto no es negativo. Que hay muchas personas que dicen, no, que estas leyes están quitándole actividad económica, no le están quitando. Y tampoco es cierto lo que dicen otras personas que dicen que estas leyes son espectaculares, que es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico, que esto no hay que tocarlo. Yo creo que aquí yo estoy en una posición más intermedia. Yo creo que si bien el impacto ha sido positivo, es moderado y no me tengo que conformar con un resultado moderado cuando yo puedo tener el potencial de llevarlo a un nivel más alto. Si le hago algunas reformas, incluyendo reformar el aspecto de la gentrificación, que se puede resolver con algo tan sencillo como decirle a estos inversionistas, mira, yo te voy a dar incentivos siempre que inviertas X cantidad en actividad productiva fuera de las bienes raíces. Tienes que irte a invertir en turismo, en agricultura, en manufactura, en servicios, porque si no, pues lo más fácil, si tú le exiges que inviertan, lo más fácil es comprar propiedades. Yo compro propiedades y algunas incluso no tengo que siquiera darle algún uso. Simplemente las compré y lo que tengo que esperar es que aumente de valor en algún momento y las revendo. Y yo creo que eso es un poco, en resumen, de los hallazgos que encontré. Y de hecho, un aspecto técnico de la ley, cuando hablamos de ganancias de capital, que en su sentido general, pues la ganancia de capital pudiese ser la venta de una propiedad inmueble. Realmente estas ventas no están cubiertas por un decreto de ley 22. La ley 22 cualifica ganancias de capital a ciertos valores inmuebles, por ejemplo, acciones, entre otra propiedad inmueble que se pueda vender. Y tampoco la persona puede estar dedicada a la venta de esos bienes inmuebles porque deja de ser una ganancia de capital y se convierte, ¿verdad?, en una industria o negocio que no necesariamente es el espíritu de la ley, sino unos ingresos incidentales por el aumento en el valor del paso del tiempo, por dar un ejemplo. Voy a hablar un poco y esto es, ¿verdad?, una experiencia mía personal sobre esto. Cuando yo me gradué en diciembre de 2009 de contabilidad, yo solo tenía la oportunidad de ser reclutado por alguna firma de contabilidad. Yo no tenía ninguna esperanza de que se me diera otro trabajo de otro tipo. Ahora veo profesionales que pueden ser reclutados a hacer los taxes, por ejemplo, in-house en una compañía que tiene un decreto de ley 20 y cómo se ha ido, por lo menos en mi campo de la contabilidad, pues se ha ido aumentando el menú de opciones para estos recién graduados, pues dista o crea una clara diferencia y cómo se ha ido desarrollando Puerto Rico sobre los empleos y el espectro laboral en la isla. Así que coincido, en mi experiencia personal, lo que he visto refleja más o menos lo que me has dicho, que ha aumentado tal vez el mercado laboral, pero también le da otras oportunidades a personas que se han ido especializando en poder llevar a cabo esas funciones especializadas en la isla. Para mí era impensable que una compañía decidiese contratarme para yo hacer las planillas dentro de esa compañía. Típicamente, pues subcontrataban una firma, que era lo que típicamente se veía, pero ya comienzan a haber más negocios sofisticados que entienden prudente tener un empleado a tiempo completo para manejar estos asuntos. Y eso se ha visto también en otros aspectos que yo creo que es positivo. Yo coincido, yo no creo que ningún incentivo contributivo sea la salvación económica de Puerto Rico. Esto lo discutimos en el otro, en el otro episodio, pero me pareció muy, muy curioso cómo en el informe que hiciste, pues pudiste segregar y poder discernir, mira, yo creo que esto generaron, ¿verdad? Y me corrige, como unos 33,000 empleos como resultado de la implementación de la ley 20 y la ley 22. Una pregunta, ¿estos empleos los ves que son directos o la suma de empleos directos e indirectos con la creación de estas leyes? Es la suma de empleos directos con los indirectos. Es la totalidad de lo que se generó gracias a estas leyes y si no existiesen, pues hubiesen
cerca de 30.000 empleos, 33.000 empleos aproximadamente menos de los que tenemos en la actualidad, y esas son personas que viven en Puerto Rico, que tienen familia en Puerto Rico, que pagan impuestos en Puerto Rico. Yo lo que creo que esto tiene el potencial de llevarlo a un nivel más alto si, como decía en el episodio anterior, aquí a veces cuando se legisla se sacan unas tasas que nadie sabe justificar. Hablábamos fuera del aire del 4% que tiene, por ejemplo, la Ley 20. ¿De dónde sale ese 4%? Pues nadie sabe decir, mira, esto se derivó de este ejercicio matemático o del ejercicio que sea, y así llegamos al 4%. Lo mismo con el 0% en la Ley 22. Yo creo que más que llegar a esas tasas, hace falta tener por lo menos 2 tasas, de forma tal que yo incentive a estas personas a invertir más. Decirle, mira, si tú no estás invirtiendo y lo que viniste fue a retirarte a Puerto Rico o simplemente a pasarla bien en Puerto Rico, tu impacto económico es sumamente bajo porque es las comidas que hiciste en Puerto Rico, y no sé, si fuiste al casino, pues gastaste un par de pesos ahí. Yo no voy a comparar eso, por ejemplo, con el caso de Red Ventures, que está aquí en Santurce, que está exportando servicios. Pues no pueden tener la misma tasa porque no están contribuyendo igual. Y tener 2 tasas en sí mismo es un incentivo, porque le digo, si tú no inviertes lo suficiente, vas a tener que pagar, digamos, al 8, al 10%. Si tú invertiste X cantidad, pues puedes participar de un 5, de un 4%. Y tener esas tasas diferenciadas pues puede motivar a muchas de estas personas entonces a invertir más. Ahora mismo esa ley no le exige ese tipo de inversión. Incluso lo único que exige es que tengan un domicilio en Puerto Rico más de 6 meses al año, y que llenen ese informe, que algunos incluso hasta el informe no lo han llenado, pero ahora como hay más fiscalización están empezando a llenarlo A más. llenarlo más, sí, Y, definitivo. y yo creo que tenemos que entonces movernos a reformar estos incentivos, y esa visión de ser mientras más generoso yo sea con los incentivos mejor. Yo creo que eso no tiene base empírica y lo hemos visto con las caídas económicas que hemos experimentado en Puerto Rico en años recientes, de que en la presencia de estos incentivos no hemos visto crecimiento económico. Así que yo creo que es momento para reformarlo, no es momento para tirarlos todos a la basura y decir no sirve ninguno, que esa es otra visión que hemos visto también por ahí. Y finalmente también quería hacer un comentario sobre algunos proyectos que han dicho recientes. Vamos a extender esta ley 22 a los inversionistas que están en Puerto Rico y que no vienen del exterior. Y ahí nuevamente aquí tenemos que traer el contrafactual. Estos inversionistas de Puerto Rico que han vivido en Puerto Rico van a hacer alguna actividad nueva porque tú les tiendas una tasa preferencial o no, o ellos como quiera iban a invertir en el negocio o en la actividad que sea basado en factores socioeconómicos, demográficos, y yo creo pues que sí, que iban a seguir invirtiendo. De hecho, ya eran inversionistas, ya no están esperando que hagan una nueva legislación para decir, ahora es que yo voy a ser inversionista porque me extendieron la ley 22 a mí. Así que yo creo que la invitación es a que empecemos a mirar, a pensar en términos de ese contrafactual. ¿Qué pasaría en ausencia de este incentivo? Yo no te voy a mentir y yo le presto mucha atención al asunto de equidad contributiva. Y entonces, yo creo que es la parte controversial de la ley 22, que la mera residencia antes de tú suscribir el decreto, el que no estuvieses en Puerto Rico antes de suscribir el decreto, es tal vez lo que hiere la retina de algunas personas en Puerto Rico a la hora de evaluar la validez de esto. Y yo no, o sea, sin entrar en si concurro, difiero, sí puedo entender, ¿verdad? Esa inconformidad de, wow, porque yo resido aquí, llevo tiempo viviendo aquí, no puedo cualificar para este programa. Y creo que más allá, ¿verdad? De los factores económicos, pues está este asunto de equidad contributiva, que yo creo que es un defecto, ¿verdad? De este programa. Por eso yo no, o sea, si me llevan a una vista pública y me dicen vamos a extender
los beneficios que hay hoy, que hoy hay 4,000 y pico de decretos aproximadamente, de ley 22 a personas en Puerto Rico, bueno, pues fuera que otra desviación y que todos sabemos, ¿verdad? Que un secretario de Hacienda típicamente preferiría que sea un sistema simple, que no hayan tantas desviaciones. Puedo entender el planteamiento y a instancias hasta endosarlo, pero voy a hablar en plata a la gente. Hoy se le puede extender el beneficio de ley 22 a los puertorriqueños y el 99% de las planillas en Puerto Rico se radicarían con el mismo resultado que hay hoy. Serían muy pocos los puertorriqueños que se beneficiarían contributivamente hablando de tener un decreto de ley 22. Y es que la ley 22 no exime los salarios. La ley 22 no exime de tributación los ingresos generados por cuenta propia. Entonces, logramos una mayor equidad, ¿verdad? Si se extendieran los mismos beneficios en términos de equidad contributiva, mismo tratamiento contributivo, podemos coincidir o no, ¿verdad? En cuáles serían las repercusiones o los beneficios económicos de una medida como esta. Pero al final del día, aunque se extiendan mañana, el 99% de los puertorriqueños vivirían en las mismas condiciones que viven hoy en cuanto a sus responsabilidades contributivas. Y quería preguntarte sobre eso. ¿Te esperaba ese número, que el 99% de las planillas se quedaran igual? ¿Cómo ves eso? Pues fíjate, ese tema de la equidad a mí me parece que es bien importante, porque Puerto Rico está entre los 5 países más desiguales a nivel mundial en términos socioeconómicos. De forma que en Puerto Rico pues tenemos conviviendo personas que viven en unas condiciones muy precarias, con una clase media que cada día pues se reduce un poco más y con unos sectores pues muy acomodados. La forma de atender esa inequidad que vemos a nivel socioeconómico en Puerto Rico, pues si yo extiendo la ley 22 a los inversionistas locales, lo que voy a hacer es aumentar esa desigualdad, porque entonces esos sectores acomodados que ahora mismo me están contribuyendo en algo al fisco en Puerto Rico, pues ahora le voy a trasladar eso a esta clase media y clase baja, que ya está pagando mucho, entonces ahora tendría que cargar con lo que van a dejar de contribuir estas otras Y una cosa personas. es equidad económica y equidad contributiva. Sí. En cuanto hablamos de equidad contributiva es, ok, esta es la transacción y todo el mundo va a tributar o no tributar por esta transacción. No unos sí y otros no, que es lo que ocurre hoy con la ley 22. Las personas tributan las ganancias de capital, típicamente un 20%. Pero ahora tienes unos que son al 20% y por la misma transacción otros que al 0%. Sí. Y ahí es donde se vuelve, ¿verdad?, inequitativo. Yo entiendo, ¿verdad?, el punto de que pues, le estás dando un tratamiento preferencial a personas que tienen expendable money, por eso invierten el dinero. Correcto, y es ingreso pasivo, que Sí. no, que entonces pues tiene, una vez, hay una columna muy interesante de Warren Buffett, que es uno de los multimillonarios más holgados del mundo entero, en el New York Times, y habla me parece que fue en el año 2011, que dice, "Stop coddling the super rich", dice, deja de tongonear así como si fuera un bebé a los super ricos. Y él decía que a él le parecía sumamente injusto que él tenga que pagar como inversionista una tasa más baja que la secretaria que está sentada todos los días en su oficina, ahí mismo. Así que cuando yo hablo de equidad, cuando yo hablo de equidad en términos de impuestos, pues yo lo miro Desde la perspectiva económica y social. no de la perspectiva de las actividades, que quizás es la perspectiva que se usa más en contabilidad, sino en términos de las personas, en términos del nivel de ingreso que yo tengo y cuánto contribuyo, cuál es la tasa que le aplica. Y bueno, yo en términos generales, se habla también, y eso está en el informe de gastos tributarios, de que esta ley le cuesta tantos millones al erario. Ahí es que yo entonces difiero, porque si tú le extiendes esa ley aquí a residentes que ya están pagando impuestos y están invirtiendo en presencia de los impuestos, pues ahí sí voy a tener un gasto Sí, tributario. definitivo. Pero si yo atraigo a alguien del exterior que a lo mejor no hubiese venido a una tasa del 20 o del 33, pero a lo mejor hubiese venido a una tasa del 5, pues a lo mejor el gasto tributario es lo que hubiese pagado con el 5
y no lo que hubiese pagado con el 20 o con el 33 o con el 15. Y es uno de los limitantes del informe de gasto tributario que lo discutimos en el informe anterior. Correcto. Que es agnóstico a los cambios en comportamiento. Correcto. Y ahí, pues, si bien es cierto, y ahí nuevamente vemos los extremos. Hay gente que dice, esta ley tiene cero costo para el erario, ¿no? Tiene un costo porque si hubiesen podido pagar un 5%, pues tienes un costo. Y por otro lado, pues tienes personas que dicen, no, esta tiene un gasto sumamente alto porque hubiesen pagado al 20% en ausencia de hecho. Y bueno, pero al 20% a lo mejor no hubiesen venido a Puerto Rico. Así que este tema es un tema bastante minado, ya tú lo habías adelantado al inicio, y yo creo que es un tema que tenemos que seguir conversando. Yo aprecio mucho tu informe, lo he leído ya en varias ocasiones y lo he discutido con el equipo de trabajo y sé que el equipo de trabajo también con el Departamento de Desarrollo Económico. Entonces yo te voy a hacer esta pregunta, ¿por qué crees... O sea, inequidad contributiva, por llamarle de alguna manera, unas personas caigan más con el sistema contributivo que otros. ¿Por qué tú crees que se discute más este tema de Ley 22 que, por ejemplo, la evasión contributiva? ¿Por qué a las personas les hiere más la retina a través de las redes sociales los decretos bajo Ley 22, que pues, son aproximadamente unas 2.000 planillas que se radican aproximadamente, que los 2.000 millones que yo estimo a cómputo de servilleta que se roban a través de mecanismos de evasión contributiva, que incluye también en la generación de riqueza a través del crimen organizado y narcotráfico? ¿Por qué crees que no se discute tanto este tema? Si es algo que tú crees que el Departamento de Hacienda debe hacer mejor trabajo en también concientizar a la gente. ¿Cómo lo ves? Sí, yo a veces pienso que la Ley 22 para algunas personas es la caja de Pandora, ¿verdad? Que es O echarle la culpa de todos los males que hay en Puerto Rico. O sea, ahora mismo hay en Puerto Rico hay una escasez de vivienda. Y dice, esos son la Ley 22. Bueno, la Ley 22 está contribuyendo en algo porque si tú no diriges esa inversión hacia actividades productivas, pues se dirigen hacia los bienes raíces, pero son menos de 5.000 decretohabientes. Aquí hay un problema de que hay más de 200.000 viviendas que están abandonadas en Puerto Rico. Eso lo recogió el Censo 2020. Y la hemos visto donde nosotros vivimos, nosotros nos movemos. Decimos, mira cómo están las propiedades abandonadas aquí. Si esas propiedades entraran al sistema, y yo he propuesto, por ejemplo, en el caso de las propiedades que le deban al CRIM, que esas personas o se ponen al día o esa propiedad se lleva a subasta pública y que cobre el CRIM y lo que sobre pues se le da a la persona, pero no puedes tener esos adefesios a través de todo Puerto Rico, sobre todo cuando hay gente que necesita una vivienda. Y también está el caso de los alquileres de corto plazo, que ha sacado propiedades que antes eran de alquiler de largo plazo, ahora están en el mercado de corto plazo. Pero todos esos otros factores, la única culpa es la Ley 22. Y yo creo que ahí pues tenemos que ser un poquito más justos en términos de... Y yo creo que, yendo a tu pregunta, que me parece sumamente interesante, porque yo lo vi también con el caso de uno de estos influencers que le debe mucho dinero a Hacienda, pues hubo gente diciendo, pero mira, pobrecito. Yo digo, bueno, pobrecito es un evasor. Y es el mismo caso yo creo que aquí... nuevamente, yo creo que lo que a la gente le molesta más es ese aspecto de gentrificación y ese aspecto de la evasión contributiva, como es algo que está medio oscuro, es algo que no está... Aunque van por ahí comprando casas cash y también nos sacan del mercado los que cumplimos y entonces cada dólar mío realmente cuando le quitas el 33% pues vale menos que el del evasor. Correcto. Y yo lo que le digo a la gente, que se lo digo también con los incentivos que no son necesarios. O sea, incentivo que no sea necesario. Evasor contributivo, eso lo que hace es tirarle la carga a los que estamos pagando. Correcto. Eso no sale, no es que si yo di un incentivo generoso que no hacía falta, pues ese dinero de momento no hizo falta, ¿no? La base contributiva, que somos el resto, vamos a tener que pagar más. Y lo mismo con los evasores contributivos. Evasor contributivo que no paga, más tenemos que pagar el resto de la población. Yo creo que me preguntaste qué recomendación yo le tengo para el Departamento de Hacienda. Hace unos años
Ya se ha propuesto, pero yo creo que esto es un tema más de cómo podemos integrar los sistemas de información, de que la base de datos de Hacienda se pueda conectar con la de Sesco, que es donde están Sí, pues todas estos vehículos, porque si yo tengo una persona que me está diciendo acá en Hacienda, no, yo no estoy trabajando, mis ingresos fueron $1,000, pero de momento anda con un Mercedes-Benz, pues tú dices, pero acá hay algo que no me cuadra. Eh, y ese asunto de cómo trabajar las bases de datos, los sistemas de información, es algo que podemos seguir mejorando y es un área que nos puede rendir muchos frutos para que haya más equidad, porque en la medida de que yo ponga a más gente a pagar que no están pagando, pues entonces cuando se propongan medidas de reforma contributiva, que la Junta de Control Fiscal va a decir por qué si vas a bajar estas tasas, ¿de dónde vas a compensar esa pérdida que voy a tener? Pues mira, de aumentar la base contributiva, de que más gente que no está pagando, pues empiezo a pagar. sí, ahí el asunto de revenue neutrality, la Junta ha sido bien, a mi juicio, arbitraria. Puedes buscar otros recaudos, pero no puede ser de cumplimiento contributivo. Esos son para la casa. Entonces es bien complicado. Sí. Sí han habido unos desarrollos en integración de información. Todavía queda un mundo por recorrer. Creo que la más sobresaliente en cuanto a integración de información es la información que la IARES ahora le comparte al Departamento de Hacienda. Ya han habido un par de contribuyentes por ahí que han recibido notificaciones de informativas que nos reportaron en sus planillas que solo el IARES tenía custodia, solo el IARES. Así que han habido unos avances. Coincido que debemos seguir de alguna manera perfeccionando cómo utilizamos la información del gobierno para lograr un Puerto Rico más equitativo. Pero sí, mi invitación a las personas es que vean el informe de gasto tributario, lean este informe que produjo el doctor Caraballo Cueto sobre el impacto económico y de productividad que ha tenido la ley 20, la ley 22 en Puerto Rico. Yo soy de los que pienso que todo en la vida se puede perfeccionar. Creo que estos programas como mínimo deben pasar evaluación de tiempo en tiempo para que se sigan perfeccionando de cara al futuro. Creo que es importante que las personas también entiendan el alcance. Miren lo que les estoy diciendo. Hoy se puede extender un decreto de ley 22 a todos los puertorriqueños y el 99% de nosotros acabaríamos con una planilla igualita a la que tenemos hoy sin el decreto de ley 22. Y eso también ayuda, ¿verdad?, a poner en contexto de lo que estamos hablando. El doctor habló de 5,000 decretos. Ciertamente rondan esa cifra los decretos otorgados, pero no va a haber esa misma cantidad de planillas. ¿Por qué? Porque hay personas participantes de ley 22 que esposo y esposa tienen decreto de ley 22 y radican una sola planilla. Por otra parte, puedes tener decretos que la persona tiene hasta 2 años para entonces venir a Puerto Rico y comenzar, ¿verdad?, su residencia y sus implicaciones contributivas en la isla y su obligación de radicar una planilla, y 2 o 3 personas que no han cumplido con los requerimientos por distintas razones y han determinado, ¿verdad?, no beneficiarse del mismo. Y cuando digo 2 o 3 personas, es más, obviamente, han habido revocaciones. Yo creo que ya suma casi 300 participantes que por distintas razones se ha iniciado el proceso de revocación. Creo que es un tema, ¿verdad?, importante discutirlo. Coincido que se convirtió en el zafacón de la culpa de todo. Yo creo que cuando hablamos de gentrificación, pues este fenómeno, por llamar de alguna manera, se ven en otras jurisdicciones que no tienen este tipo de programas, así que pues se debe analizar un poco más a profundidad si la potencial gentrificación corresponde directamente o endémicamente a la otorgación de decretos bajo ley 22. Creo que hay mucha confusión. La gente dice, pero es que después ellos compran esa propiedad y la venden y no tributan. Si ellos compran una propiedad inmueble y la venden en el futuro por más decreto de ley 22, mi expectativa es que paguen las contribuciones al Estado. Mi expectativa es que paguen el CRIM también. Por otra parte, y otro punto, esa venta probablemente se la hicieron a un puertorriqueño. Así que hay un puertorriqueño que hoy tiene más dinero en el bolsillo como consecuencia de venderle una propiedad a uno de estos inversionistas que tampoco, ¿verdad? Y yo no estoy para ponerle curita a nadie, pero las cosas hay que llamarlas como son. Y doctor, quiero agradecerte mucho por tomar el tiempo de compartir conmigo acá. Y el informe de verdad que creo que está buenísimo. Obviamente se hacen unas recomendaciones. Eso es determinación de política pública. Yo asistiré a la Asamblea Legislativa en el proceso. De igual manera al señor gobernador. Creo que hay un punto de diferencia aquí.
a mí me hiere un poco la retina que por un aspecto de residencia previa al decreto, pues se exima de tributación y los de acá no, a pesar de que tal vez no sea una aportación económica sustantiva, pues creo que también es un asunto como de honor del sistema tributario de Puerto Rico, que también le honra un tratamiento similar a los de acá para evitar esa diferencia de tratamiento por donde vivía antes de entrar al decreto. Y creo que esa decisión tampoco va a resolver los problemas estructurales que pueda tener Puerto Rico. Ciertamente pues se puede ver como un defecto, como acá lo esbozó el doctor, y eso yo lo entiendo perfectamente. Pero también hay otras, ¿verdad? Otras implicaciones sociales que yo creo que alivia un poco el que es uniforme el tratamiento contributivo. Y tal vez la palabra que no debe haber utilizado era equidad contributiva, sino más bien uniformidad en el tratamiento contributivo sobre una transacción, que su tratamiento contributivo no cambie por donde esta persona haya vivido antes de que ocurriera esa transacción. Esto no resuelve los problemas de Puerto Rico. Yo creo que son mucho más sofisticados que un decreto de ley 22 y que el tratamiento de los ingresos pasivos. Pero esta discusión de verdad que le felicito, doctor, y a mí me ha servido mucho su informe y le invito a todo el mundo que visite el mismo en el Departamento de Desarrollo Económico. Sí, gracias por la invitación y bueno, yo creo que debo también señalar que ahora mismo hay un proyecto, yo creo que hay varios proyectos para reformar esta ley 22, que yo creo que por ahí es que tenemos que movernos y por alguna razón ha quedado engavetada en la discusión legislativa y en la discusión de Puerto Rico, pero yo creo que debemos de volverla a traer a discusión, no solamente en el caso de la ley 22, sino en caso de todos los incentivos de cómo yo puedo sacarle el jugo, El rendimiento. sacarle el máximo a todo esto, porque en la medida que yo le saco el máximo a los incentivos que tenemos, pues así mismo pues voy a ver mayores resultados en la economía como un todo, porque al final del día lo más que queremos es eso, que haya empleo, que haya más actividad económica, para que nuestra gente no se vaya, para que tengamos un país más próspero y ojalá que pues continuemos esa conversación y no se detenga en términos de cómo podemos mejorar nuestro sistema contributivo y nuestras políticas de incentivo también. Te agradezco muchísimo, doctor. Ya con esto vamos concluyendo el episodio. Le invito a las personas que vean los episodios antecesores a este de Conéctate con Hacienda. De igual manera que visiten nuestras redes sociales y nuestra página de internet. Y de verdad, doctor, que fue muy entretenida esta conversación y muy ilustrativa para mí y ojalá que también para todos los que nos escuchen. Así mismo me la disfruté mucho y espero pues que sigamos conversando. Muchísimas bendiciones a todos.